El mensaje de texto llegó a las 11:47 de la noche de un martes, justo cuando finalmente me estaba quedando dormida después de otro turno de 18 horas en el hospital. Las palabras de mamá brillaban en la pantalla de mi teléfono como acusaciones. Mija, estamos en problemas otra vez. El pago de la segunda hipoteca vence y nos falta dinero. ¿Puedes ayudarnos? Solo hasta que llegue el cheque de incapacidad de tu papá el próximo mes. Mi pecho se apretó mientras miraba esas palabras. Hace apenas 8 meses había vaciado mi cuenta de ahorros, $45,000 que me tomó 12 años acumular como enfermera registrada, para salvar su casa del embargo. $45,000 que se suponía serían mi enganche para una pequeña cabaña cerca del lago. Mi sueño después de trabajar turnos dobles y dormir en los cuartos de descanso del hospital más noches de las que podía contar. Había entregado ese cheque sin dudarlo porque eso es lo que hacen las hijas, ¿verdad? Eso es lo que Esperanza siempre me dijo que hacen las buenas hijas. Pero la semana pasada, todo cambió. La semana pasada, me senté en esa oficina estéril del abogado mientras el licenciado de mamá y papá leyó en voz alta su testamento actualizado. Cada bien. La casa que había salvado, el terreno que había estado en nuestra familia por 3 generaciones, incluso la colección de camionetas vintage de papá. Todo se lo iban a dejar a mi hermana menor Fernanda, la hija dorada que vivía a 2 estados de distancia y que tal vez llamaba 2 veces al año. La hija que nunca había ofrecido ayudar cuando las cosas se pusieron desesperantes. Esperanza ya ha sido tan generosa, había explicado mamá después, su voz casual como si estuviera hablando del clima. Pensamos que no le importaría ya que siempre ha sido la responsable. Además, Fernanda necesita más la estabilidad que tú. Tú eres muy capaz, mija. Tú vas a estar bien. Ahora, mirando esta nueva súplica por dinero, mis manos literalmente temblaban. La ironía era asfixiante. Querían más ayuda de la hija a quien acababan de borrar completamente de su testamento. No pude dormir después de ese mensaje. Para las 3 de la madrugada, estaba caminando por la pequeña cocina de mi apartamento, repasando cada conversación, cada sacrificio que había hecho a través de los años. Las visitas a emergencias que había pagado cuando papá tuvo su ataque al corazón. Los víveres que había comprado cuando la artritis de mamá se puso tan mal que no podía trabajar. Las incontables veces que había manejado 4 horas de ida y vuelta solo para ayudarlos con citas médicas, reparaciones de la casa, o simplemente para revisarlos porque yo era la hija que se preocupaba. Mi teléfono vibró otra vez. Otro mensaje de mamá. Sé que es mucho pedir, pero eres la única en quien podemos contar. Fernanda tiene sus propias luchas con el divorcio y todo. ¿Tú entiendes, verdad, mijita? Esa frase me golpeó como un golpe físico. Eres la única en quien podemos contar. Sin embargo, de alguna manera, también era en la que menos confiaban que me habían dado nada a cambio. Agarré mi laptop y abrí mis estados de cuenta bancarios, algo que había estado evitando desde escribir ese cheque hace 8 meses. Los números me miraron de vuelta con claridad digital despiadada. El saldo de mi cuenta corriente era patético, mis ahorros casi agotados. A los 52 años, no tenía casi nada que mostrar por décadas de poner a todos los demás primero. Pero fue la mañana siguiente lo que realmente rompió algo dentro de mí. Me estaba preparando para otro turno de 12 horas cuando mi vecina Carmen tocó mi puerta. Vivía en el apartamento junto al mío y nos habíamos vuelto amigas cercanas en los últimos años, ambas mujeres solteras tratando de llegar a fin de mes, ambas entendiendo lo que significaba ser pasadas por alto por familia que daba por sentada nuestra bondad. «Mija, te ves terrible», dijo, entrando con 2 tazas de café. «¿Qué te está comiendo?» Cuando le conté sobre el mensaje, sobre el testamento, sobre todo, Carmen puso su taza de café tan fuerte que casi se quebró. ¿En serio estás considerando darles más dinero después de lo que te acaban de hacer? Carmen no esperó mi respuesta. Agarró mi teléfono antes de que pudiera detenerla y empezó a leer los mensajes de mamá en voz alta, su voz volviéndose más aguda con cada palabra. «Escúchate, Esperanza.
Eres la única en quien podemos contar, pero de alguna manera tu hermana se queda con la casa que tú salvaste. Esto es manipulación, simple y llanamente. Quise defenderlos, hacer excusas como siempre hacía, pero las palabras se me atoraron en la garganta. En cambio, me encontré contándole a Carmen sobre la oficina del abogado, sobre sentarme ahí en mis uniformes médicos después de hacer un turno doble, escuchándolos regalar todo lo que había trabajado para preservar. El licenciado me siguió mirando como si esperara que objetara. Dije, mi voz apenas un susurro. Pero solo me quedé ahí sentada. No dije ni una palabra. ¿Por qué no lo hiciste? Preguntó Carmen, no sin bondad. Esa pregunta me persiguió durante todo mi turno en el hospital. ¿Por qué no hablé? ¿Por qué siempre me tragaba mi dolor y pretendía que todo estaba bien? Entre revisar pacientes y administrar medicamentos, seguí pensando en ese momento en la oficina del abogado. La manera en que mamá había extendido la mano y me había dado palmaditas después, como si fuera una niña buena que se había portado bien. La manera en que papá no podía verme a los ojos. Para cuando llegué a casa esa noche, había tomado una decisión. Le mandé un mensaje a mamá. Necesito pensar en esto. ¿Podemos hablar este fin de semana? Su respuesta llegó en minutos. Por supuesto, mijita. Sabía que entenderías. Siempre lo haces. Pero el viernes por la tarde cambió todo. Estaba recogiendo el correo de mi buzón cuando la señora González de abajo me detuvo. Tiene 83 años y es aguda como un cuchillo, el tipo de mujer que se fija en todo. «Mija», dijo, «espero que no te moleste que pregunte, pero escuché que hablabas con Carmen sobre la situación de tus papás. Mi difunto esposo fue abogado de bienes por 40 años, y lo que describiste suena muy sospechoso». Me explicó que los cambios súbitos de testamento, especialmente los que desheredan a un hijo que ha estado apoyando financieramente a los padres, a menudo indican influencia indebida o manipulación. ¿Ha estado tu hermana presionándolos por detrás? Preguntó. Esa noche hice algo que nunca había hecho antes. Llamé a Fernanda directamente. Fernanda contestó al cuarto timbre, su voz ya defensiva. Bueno, esto es una sorpresa. ¿Qué está mal ahora? Había ensayado lo que quería decir, pero escuchar su tono desdeñoso hizo que mis palabras cuidadosamente planeadas se evaporaran. Necesito preguntarte algo sobre el testamento de mamá y papá, dije, mi corazón martillando contra mis costillas. El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Entonces se rió. Realmente se rió. Ah, así que finalmente te enteraste. Me preguntaba cuándo se les ocurriría decirte. ¿Sabías? Las palabras salieron estranguladas. ¿Sabía? Esperanza, yo lo sugerí. Su voz tenía ese borde condescendiente familiar que había hecho mi infancia miserable. Mira, tú siempre has sido su pequeña ayudante. No necesitas una herencia para sentirte bien contigo misma. Ayudar a la gente es simplemente quien eres. Pero yo tengo 2 hijos en la universidad y un ex esposo que está atrasado en la manutención. Yo realmente necesito la seguridad. Mi visión literalmente se nubló. Ella había orquestado esto. Mientras yo trabajaba turnos dobles y vaciaba mis ahorros, ella había estado manipulando a nuestros padres para que creyeran que yo no merecía nada, porque ayudar era simplemente quien soy. Además, continuó, no es como si no fueras a beneficiarte. Probablemente terminarás cuidándolos cuando envejezcan de todas maneras, así que estarás viviendo en la casa. ¿Ves? Todo sale bien. Colgué. Solo presioné el botón rojo y me quedé ahí temblando. La crueldad casual de todo, la suposición de que continuaría sacrificando mi vida mientras ella cobraba las recompensas, hizo que algo se rompiera dentro de mi pecho. El sábado por la mañana, manejé a la casa de mis padres para lo que me dije sería nuestra última conversación sobre dinero. Pero cuando entré a su cocina y los vi sentados ahí expectantes, mamá ya sacando su chequera para mostrarme las cuentas que no podían pagar, algo cambió. Estos no eran los padres amorosos que me habían criado. Estas eran personas que habían sido convencidas por mi hermana de que yo era desechable. Antes de que hablemos de dinero, dije, poniendo mi bolsa con cuidado deliberado,
Necesito entender algo. Cuando decidieron dejarle todo a Fernanda, ¿consideraron cómo se sentiría la hija que salvó su casa? La cara de papá se puso pálida. Las manos de mamá se quedaron quietas en su chequera. Porque hablé con Fernanda ayer, continué, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. Y me dijo algunas cosas muy interesantes. La cocina se quedó completamente silenciosa. La cara de mamá pasó por emociones, sorpresa, culpa, luego algo que parecía casi pánico. Papá solo miraba su taza de café como si tuviera respuestas a preguntas que no quería enfrentar. ¿Qué te dijo? Preguntó mamá finalmente, su voz más pequeña de lo que jamás la había escuchado. Me dijo que ella sugirió que cambiaran el testamento. Me dijo que yo no necesito una herencia porque ayudar a la gente es simplemente quien soy. Me dijo que pensó que terminaría cuidándolos de todas maneras, así que me beneficiaría viviendo en la casa que salvé con mi dinero. Cada palabra se sintió como sacar vidrio de una herida. Me dijo que ella realmente necesita la seguridad, a diferencia de mí. Papá finalmente levantó la vista y vi algo que nunca había visto antes. Vergüenza. Vergüenza real y profunda que hizo que sus hombros se hundieran hacia adentro. Esperanza, mija. No fue así. ¿No fue así? Lo interrumpí, y el poder en mi propia voz me sorprendió. Porque desde donde estoy sentada se ve exactamente así. Vacié mis ahorros para salvar su casa, y 3 meses después decidieron darle esa casa a la hija que les ha hablado tal vez 6 veces este año. La hija que les dijo que yo no me molestaría porque soy naturalmente generosa. Mamá extendió la mano hacia mí a través de la mesa, pero retiré mis manos. Solo pensamos que entenderías. Eres tan fuerte, tan capaz. Fernanda ha pasado por tanto con el divorcio. ¿Y yo no he pasado por nada? La pregunta explotó fuera de mí. ¿Creen que trabajar 70 horas a la semana para ahorrar suficiente dinero para comprar mi propio lugar fue fácil? ¿Creen que renunciar a la casa de mis sueños no fue nada? ¿Creen que descubrir que mis propios padres piensan tan poco de mí que prefieren creer que soy naturalmente desinteresada en lugar de reconocer que merezco algo a cambio? ¿Creen que eso no duele? El silencio se extendió hasta volverse insoportable. Entonces papá se aclaró la garganta. ¿Qué quieres que hagamos, Esperanza? Era una pregunta tan simple, pero me pegó como un rayo. ¿Qué quería que hicieran? Por tantos años, nunca había considerado siquiera que podía querer algo de ellos, que podía pedir algo, que merecía hacer demandas. Quiero que llamen a Fernanda y le pidan el dinero, dije, levantándome. Ella se está quedando con la casa, ella puede ayudar a pagarla. Quiero que le digan que la hija responsable está oficialmente retirada. La cara de mamá se desplomó como si la hubiera abofeteado. Esperanza, no puedes hablar en serio. Fernanda no tiene ese tipo de dinero disponible ahora mismo. ¿Pero yo sí? Pregunté, incrédula. Mamá, les mostré mis estados de cuenta hace 8 meses. Les di todo lo que tenía. Todo. Y ahora quieren más, pero de alguna manera Fernanda, quien va a heredar una casa que vale $300,000, no tiene acceso a unos miles para un pago de hipoteca. Papá se movió incómodamente. Ella dijo que su abogado de divorcio tiene todos sus bienes congelados. ¿Su abogado de divorcio o sus hábitos de compras? Le respondí. Porque vi las fotos que publicó de sus vacaciones en Bahamas el mes pasado. Vi el carro nuevo en su entrada cuando pasé por su barrio en marzo. Pero claro, vamos a pretender que está quebrada mientras yo me mato trabajando. La cocina se sentía sofocante. Agarré mi bolsa y me dirigí hacia la puerta, pero la voz de mamá me detuvo en seco. Si sales por esa puerta, no esperes que cambiemos el testamento de vuelta. Me di vuelta lentamente, y por primera vez en mi vida vi a mis padres claramente. No como las personas que me habían criado o la pareja anciana que necesitaba mi ayuda, sino como 2 personas que habían sido manipuladas por una hija para explotar a la otra. 2 personas que ahora trataban de amenazarme para que cumpliera. Perfecto, dije, mi voz firme como el acero.
porque ya no lo querría de todas maneras. Cualquier herencia que venga con el precio de mi dignidad no vale la pena tenerla. Caminé a mi carro mientras me gritaban atrás, sus voces volviéndose más desesperadas con cada paso. Pero no me di vuelta. Por primera vez en mi vida adulta, seguí caminando. El manejo a casa fue borroso, pero para cuando llegué a mi complejo de apartamentos, algo había cambiado dentro de mí. Mi teléfono estaba sonando constantemente. Mensajes de mamá, llamadas perdidas de papá. Lo apagué y subí para encontrar a Carmen esperando junto a mi puerta con una botella de vino y la sonrisa más grande que jamás había visto en su cara. Te pude escuchar llegando al estacionamiento, dijo. Y mija, te ves como una mujer que acaba de encontrar su columna vertebral. Esa noche nos sentamos en mi pequeño balcón tomando vino y planeando mi futuro. Por primera vez en años, cuando hablé de mis sueños, no los seguí automáticamente con razones de por qué eran imposibles. Por 3 días mantuve mi teléfono apagado. El silencio era embriagante. No más mensajes llenos de culpa, no más buzones de voz llenos de manipulación disfrazada de amor, no más llamadas de emergencia que siempre parecían suceder justo cuando finalmente me estaba relajando. Trabajé mis turnos, llegué a casa a mi apartamento silencioso, y por primera vez en años, dormí toda la noche sin sueños de ansiedad sobre crisis familiares. Pero el miércoles, la curiosidad me ganó. Encendí mi teléfono y vi mensaje tras mensaje llegar. 17 llamadas perdidas de mamá, 12 de papá y, sorprendentemente, 3 de Fernanda. Los buzones de voz contaron una historia que me hizo reír en voz alta en mi sala vacía. Mensaje 1, de mamá. Mijita, por favor, llámanos. Hablamos con Fernanda y ella está... Bueno, está teniendo algunas dificultades financieras ahora mismo. Tal vez podamos arreglar algo. Mensaje 5, de papá. Esperanza, tu hermana está siendo muy irrazonable. Dice que no puede ayudarnos porque su dinero está invertido. ¿Podemos, por favor, hablar? Mensaje 12, de mamá, su voz temblorosa. Mija, creo que ha habido un malentendido. Fernanda parece pensar que deberíamos pedirte ayuda ya que eres tan buena manejando dinero. Por favor, llámanos. Pero fue el buzón de voz de Fernanda el que reveló todo. Esperanza, mamá y papá están siendo ridículos pidiéndome dinero cuando tú eres la que tiene el trabajo estable y no tiene hijos que mantener. No sé qué les dijiste, pero están actuando como si les debiera algo. Solo dales el dinero como siempre haces y deja de causar drama. Reproduje ese mensaje 3 veces, cada vez sintiéndome más reivindicada. Esto era quien realmente era mi hermana. Alguien que había manipulado a nuestros padres para que le dieran todo. Luego actuó indignada cuando le pidieron contribuir, aunque fuera una pequeña cantidad para mantener lo que heredaría. El jueves por la mañana llegó la llamada que había estado esperando. La voz de mamá era diferente esta vez, más pequeña, derrotada. Esperanza, necesitamos hablar. Fernanda, ella le colgó a tu papá ayer. Dijo algunas cosas muy hirientes. Estoy segura de que sí, respondí, mi voz calmada. ¿Qué exactamente dijo? La pausa se extendió tanto que pensé que la llamada se había cortado. Entonces, dijo que éramos tontos si pensábamos que desperdiciaría su dinero rescatándonos cuando teníamos una vaca lechera perfectamente buena en ti. Esas palabras pegaron como un golpe físico, no porque me sorprendieran, sino porque finalmente, definitivamente, probaron lo que había sospechado todo el tiempo. Para Fernanda, yo no era una hermana. Era un recurso para ser explotado. Me llamó una vaca lechera, repetí lentamente, dejando que las palabras se hundieran. Su hija, la que le van a dejar todo, llamó a su otra hija una vaca lechera. Mamá empezó a llorar del otro lado de la línea. No sabíamos que se sentía así. Pensamos que solo estaba pasando por un momento difícil con el divorcio. No, mamá. Esto es quien siempre ha sido. Solo que nunca quisieron verlo porque era más fácil aprovecharse de la hija que no pelearía. La claridad se sintió brutal y liberadora al mismo tiempo. ¿Cuánto necesitan para la hipoteca? $3,200. Vino la voz de papá. Había estado escuchando en altavoz.
Pero, mija, no esperamos. Tienen razón, no deberían esperarlo, porque no se los voy a dar. Las palabras salieron firmes y finales. Ustedes hicieron su elección cuando decidieron que yo era desechable. Hicieron su elección cuando dejaron que Fernanda los convenciera de que ayudar a la gente era simplemente mi naturaleza, como si fuera algún tipo de Golden Retriever criado para servir. Bueno, felicidades. Están a punto de descubrir cómo se ve la vida cuando la vaca lechera decide retirarse. Esperanza, por favor, no he terminado. Mi voz cortó las súplicas de mamá. Quiero que vuelvan a llamar a Fernanda. Quiero que le digan que si quiere heredar la casa, necesita empezar a cuidarla ahora. Quiero que le expliquen que la hija responsable se acaba de comprar una casa en el lago. El silencio fue tan completo que pude escuchar la respiración de papá a través del teléfono. ¿Te compraste una casa?, susurró mamá. Hice una oferta ayer. Resulta que cuando dejas de regalar tu dinero a gente que no lo aprecia, realmente puedes permitirte cosas. Es un lugar pequeño, pero es mío. Y está a 4 horas de aquí, lo que significa que no estaré disponible para más emergencias. Pude escucharlo susurrándose frenéticamente, pero no había terminado. Esto es lo que va a pasar. Van a perder la casa porque Fernanda no los ayudará y yo no los ayudaré. Probablemente tendrán que venderla y mudarse a algún lugar más pequeño. Pero oye, al menos tendrán a Fernanda para apoyarlos en todo esto. Ah, espera, ella les colgó. Bueno, estoy segura de que entrará en razón cuando se dé cuenta de que su herencia está desapareciendo. No puedes simplemente abandonarnos, dijo papá, su voz quebrándose. Mírenme hacerlo. 3 meses después, estaba sentada en mi nuevo muelle viendo el amanecer sobre el lago cuando Carmen llamó con las noticias que había estado esperando. Mija, acabo de ver el aviso de ejecución hipotecaria en la sección legal del periódico. La casa de tus papás va a subasta la próxima semana. Sentí una pequeña punzada. No culpa, sino algo más suave. Tristeza, tal vez, por lo que podría haber sido si hubieran elegido diferente. ¿Cómo te sientes?, preguntó Carmen, leyendo mi silencio perfectamente. Estoy bien, dije, y lo decía en serio. Realmente estoy bien. Mi nueva vida era todo lo que había soñado que podía ser. La casa del lago era pequeña pero perfecta, con un porche con mosquitero donde tomaba café cada mañana y un jardín donde cultivaba vegetales solo porque quería. Había reducido a 4 turnos por semana en el hospital, finalmente pudiendo permitir la reducción en horas. Por primera vez en mi vida adulta, tenía fines de semana que me pertenecían completamente. Las llamadas de mis padres habían parado después del primer mes. Había bloqueado sus números después de que mamá dejara un buzón de voz particularmente desagradable, llamándome egoísta y malagradecida, y amenazando con decirle a todos qué tipo de hija realmente era. Que le dijera a quien quisiera. Había aprendido que las personas que realmente importaban entenderían, y las personas que no entendían no importaban. Pero fue la conversación de ayer con la señora González la que realmente me hizo entender cuánto había cambiado todo. Había llamado para contarme que se había topado con mi madre en el supermercado. Tu mamá trató de conseguir simpatía de mí, dijo la señora González, su voz aguda con desaprobación. Estuvo hablando de cómo los abandonaste en su momento de necesidad. Le dije que en mi experiencia, los hijos no abandonan a los padres, escapan de ellos. Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. Era breve. Me enteré de lo de la casa de mamá y papá. Espero que estés contenta. Fernanda, por supuesto, todavía tratando de hacerme la villana en su historia. Le escribí de vuelta. Pregúntale a la heredera. Luego bloqueé ese número también. La subasta estaba programada para el martes. Parte de mí tenía curiosidad sobre quién compraría la casa que una vez salvé, pero tenía planes ese día. Carmen iba a venir a ver mi nuevo lugar, y íbamos a sacar los kayaks al lago. Algunas cosas eran más importantes que ver el pasado vendido al mejor postor. 6 meses después de la subasta, estaba podando rosas en mi jardín cuando escuché un carro llegando a mi entrada de grava. Levanté la vista para ver un sedán familiar, el viejo Honda de mis padres.
Mi estómago se apretó por solo un momento antes de recordar quién era ahora. Ya no era la mujer que saltaba ante cada crisis familiar. Ambos salieron lentamente, viéndose más viejos y pequeños de lo que recordaba. El cabello de mamá se había vuelto completamente gris y papá usaba un bastón que nunca había visto antes. Se pararon al borde de mi jardín como si tuvieran miedo de acercarse más. «Hola, Esperanza», dijo mamá quedamente. «Tu nuevo lugar es hermoso». Dejé mis tijeras de podar y realmente los miré. Había algo diferente en sus caras, una humildad que no había estado ahí antes. «¿Qué quieren?» «Vinimos a disculparnos», dijo papá, su voz áspera. «Y a decirte que cambiamos el testamento de vuelta. Todo va para ti ahora». Casi me reí. Casi. ¿Creen que lo quiero ahora? ¿Después de todo? Sabemos que te lastimamos, dijo mamá, empezando a llorar. Fernanda no nos ha hablado desde que se vendió la casa. Nos culpó por no manejar mejor nuestras finanzas. Dijo que no era su problema que fuéramos demasiado viejos para cuidarnos. ¿Dónde viven ahora?, pregunté, no porque planeara ayudar, sino porque tenía curiosidad genuina sobre las consecuencias de sus elecciones. Un complejo de apartamentos para personas mayores como a 1 hora de aquí, dijo papá. Es pequeño, pero es lo que podemos permitir con el seguro social. Tuvimos que vender la mayoría de nuestras cosas. Se pararon ahí en mi jardín, 2 personas ancianas que finalmente habían aprendido lo que se sentía ser desechables. Parte de mí, la parte vieja que había pasado décadas siendo su salvadora, quería invitarlos a pasar, a arreglar lo que pudiera. Pero esa mujer se había ido, reemplazada por alguien que entendía la diferencia entre amor y explotación. Lamento que su plan no funcionara, dije finalmente. Pero no lamento no ser parte de limpiar el desastre ya. Entendemos, susurró mamá. Solo queríamos que supieras que nos damos cuenta de lo que perdimos. No el dinero o la casa, te perdimos a ti, y eso vale más que cualquier cosa que Fernanda podría haber heredado. Se dieron vuelta para irse, pero papá se detuvo y volteó. Para lo que vale, estamos orgullosos de ti. Este lugar, esta vida que has construido, te mereces todo esto. Después de que se fueron, me senté en mi muelle hasta el atardecer, viendo el agua ondular en la brisa de la noche. Finalmente habían aprendido la verdad que yo había descubierto meses atrás. A veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a ser dado por sentado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Carmen. ¿Vino esta noche? Sonreí y escribí de vuelta. Perfecto. Tengo buenas noticias que compartir. Las buenas noticias eran simples pero profundas. Finalmente, completamente libre.